Bueno, voy a hacer una pequeña introducción para explicarte a quién tengo del otro lado del teléfono. Hace cosa de una semana vi en las redes, en internet, una película que me fascinó. Es una película que tiene mucho que ver con nuestra historia, tiene mucho que ver obviamente con la política, con nuestro pasado, con nuestro presente y tal vez, sin dudas, con nuestro futuro. La película en cuestión se llama King Perón. Es una película muy particular, una película que habla obviamente sobre Perón, sobre el peronismo. Está implícita, bueno, aquella famosa palabra, el gorila, los gorilas. Así que bueno, quiero darle la bienvenida esta noche a Diego Recalde, que lo tengo del otro lado del teléfono. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, querido? ¿Bien? Bien, contento. Lo mismo digo. Bueno, Diego Recalde hace muchos años que trabaja en los medios. Tiene realmente una cantidad de trabajo que es impresionante. Ha hecho libros, películas, guiones. En este momento estás haciendo radio en Radio de la Ciudad, ¿digo bien? No, Radio de la Ciudad estaba invitado como panelista, de vez en cuando iba como colaboradora del programa de Diego Seigman y Daniel Santa Cruz. Y ese programa se terminó. Bien. Porque Diego entró a trabajar en la tele y estaba con mucho laburo. Sí. Todas las noches en TN, y Daniel lo mismo, pero en La Nación. Claro. Entonces el programa se terminó y yo me aboqué más a las redes y empecé a filmar más. Claro. Porque, bueno, encontré ahora la posibilidad de expresarme a través de esos formatos. Claro, y lo bien que haces, porque bueno, además de que tenés muchos seguidores, uno puede encontrar cosas muy diferentes, todas muy divertidas, muy amenas, pero también cosas que a uno lo hacen pensar y lo hacen reflexionar y de alguna manera hacer el intento de comprender esta Argentina tan esquizofrénica, ¿no?, que tenemos. Yo en la semana en mi Facebook le puse a los oyentes o a los que me siguen, en fin, que tampoco son tantos, les dije, bueno, vean esta película King Perón, porque realmente es, por momentos tiene un grado de, digamos, de ironía que es muy fuerte, pero les quiero contar que en King Perón, entre otras cosas, hay 4 personas entrevistadas. Ayúdame, está Patricia Bullrich, está Guillermo Moreno, está Julio Bárbaro y Ariel Cosic y Fernando Iglesias, que le aportan la mirada sociológica al peronismo. Fernando Iglesias y Ariel Cosic, ¿está bien? Exactamente, Ariel Cosic es un muchacho que ha estudiado el peronismo como nadie y empezó a estudiarlo cuando empezó a escribir libros con Hugo Gambini. Bien. Realmente es un tipo que lo radiografió de una manera extraordinaria el peronismo, por eso sentí que tenía que estar sí o sí en la película, porque además quería 2 personas que lo vieran desde afuera. En el caso de Julio, Moreno y Bullrich, era, bueno, cómo es la cosa ahí adentro. Y por suerte, sobre todo Bárbaro, pero también Bullrich, en otros sentidos, se abrieron y contaron cómo es el peronismo desde adentro. Que eso para mí fue hermoso, sobre todo el peronismo de los 70, que es el que más se niega, el que más se oculta. El peronismo de los 70, donde, digamos, los que creemos que son ángeles de un lado y demonios del otro, no es tan así. Digamos que hubo ángeles que eran demonios, demonios que eran ángeles. No es así, claro. No es así. Claro. A mí cuando se me habla de la teoría de los 2 demonios, ¿sabés qué contesto? La teoría de los 4 demonios. Claro. Perón, Isabel, Videla y Macera. Curiosamente, Videla y Macera fueron nombrados por Perón para sumarlos al aparato represivo que ya en 1973 estaba asesinando y desapareciendo personas. ¿Por qué Perón en un momento se cansó y decidió exterminar por afuera de la ley a esa juventud maravillosa que le había servido para desestabilizar a distintos gobiernos estando en el exilio? Digamos que, a ver, a mí me gustaría retrotraerme, si me permitís, a la época de Perón, claro. Perón en España, ¿no? Perón en España, Puerta de Hierro, un Perón que empieza a estudiar. Yo lo he escuchado, por ejemplo, muchas veces al Tata Joffre, que es un personaje que también me interesaría mucho entrevistar para hablar de esto y de otras cosas. Un Perón que en Puerta de Hierro recibe a todos. Recibe a peronistas, gremialistas, a un Galimberti, a un Firmenich. Perón que tenía la idea de que era un encantador de serpientes, por así decirlo, y que iba a poder con todos
porque todos somos peronistas, decía Perón de alguna manera, ¿no? Y muy interesante lo que estás diciendo. Perón les decía lo que ellos querían escuchar. Pero, Perón avisó. ¿Qué quiero decir? Hay una escena que ocurrió en abril de 1973. Abril de 1973. sí. Todavía no había vuelto. Es decir, no había vuelto de manera triunfal en este accidentado regreso que se dio en Ezeiza, donde se mataron tanto de un lado como del otro, aunque la mayoría de las víctimas fueron pertenecientes a la Juventud Maravillosa. Pero en abril de 1973, Firmenich y otros montoneros se juntan con Perón en Italia, antes de que Perón vuelva al país de manera definitiva. Perón, en ese encuentro, para dejarles en claro qué pensaba hacer con ellos, le contó a la Orga, y esto no es joda lo que te voy a decir, el siguiente chiste. Les dijo Perón, es más, te lo voy a decir con la voz de Perón. Ustedes saben que en la familia judía, cuando el hijo varón cumple 12 años, se lo considera mayor. Entonces el padre llama a su hijo Jacobo y le dice, Jacobo, Jacobo, ¿qué pasa, papá?, le pregunta el hijo. Hijo, como ya sos mayor de edad, tengo un regalo para darte porque vos tenés 12 años y es hora de que seas adulto. El regalo que te hice está arriba del ropero, anda a buscarlo. El chico con toda la ilusión va a buscar la escalera, se trepa arriba del ropero y dice, papá, acá arriba no hay nada. Entonces el padre lo mira, agarra la escalera y se la quita de un tirón. El chico cae al suelo y cuando cae al suelo dolorido, desconcertado, le pregunta al padre, no entiendo, ¿y el regalo? Hijo mío, el regalo es que no aprendas a confiar en nadie, ni siquiera en tu padre. ¿Y sabés lo que hizo Perón después de contarle este chiste a Firmenich? Sí. Te lo digo en serio esto, ¿eh? Sí. Lo miró a los ojos con gesto paternal para que no quedaran dudas y le dijo, ¿entendiste, hijo? Esto lo contó Firmenich en un libro que se escribió, que es una suerte de biografía entre comillas no autorizada. Ahora, ahí hay un doble mensaje. Perón le dice, yo no confío en ustedes y ustedes tampoco confían en mí. No, claro, está diciendo, hijo, vos no tenés que confiar en tu padre, yo soy tu padre, vos sos mi hijo. Sí. Y después, ya cuando volvió Perón y pasó lo de junio, ¿sabés qué chistes se hacían los montoneros entre sí? Sí. Esto es hermoso. Están dos montoneros enterrados con la cabecita afuera en el jardín de la Casa de Gobierno, y viene el general y los mea. Y un montonero le dice al otro, ¿viste? Te dije que el general no nos iba a cagar. En estos dos chistes están sintetizados los 70, así te digo. Ahora, lo que pasa en los 70, y tal vez un poquito antes en la Argentina, Sí. de alguna manera es la prolongación de la Guerra Fría en el Cono Sur, podríamos decirlo, ¿no? No tenga duda. Nada más que es una Guerra Fría no tan fría, ya un poco más tirando a caliente. Tirando caliente y con armas convencionales, porque ellos sabían, me refiero a Estados Unidos y la Unión Soviética, que si se peleaban, se acababa el mundo, porque tenían arsenales atómicos ambos bandos. Entonces decidieron continuar esa guerra de una manera más barata, si querés, y con menos costo para el mundo. Y se libró en todas partes del planeta Tierra, sobre todo en América y en África. Argentina, lamentablemente, bueno, padeció ese enfrentamiento con estos dos bandos Sí. que se mataron por esos dos sistemas de vida. Lo curioso es que acá se quiso hacer una revolución en el año 1973, cuando teníamos un 3% de pobres. Indicadores que eran envidiados por los países nórdicos. Lo que te quiero decir, una revolución tan innecesaria porque no había ese hambre que posiblemente quizás había en Cuba. Ahora, Después de una claro, traición de Fidel, no hacia el pueblo, pero ese es otro tema. el germen de esta revolución, podríamos decir, innecesaria o manijeada, tal vez venía en la proscripción al peronismo, es decir,
podríamos pensar que los montoneros toman un poco la inercia del peronismo proscripto, enojado, cansado, perseguido, los sucesivos gobiernos militares, los fracasos de Aramburu, de Ilia, etcétera, y tal vez con esa inercia comienzan su propio recorrido, su propia locura. Digo yo, para tratar... Lo que decís. No, está muy bien lo que agregaste. Mirá, es así. Tenés la Revolución Cubana de 1959, tenés el macho francés del 68, ahí en Francia, tenés la revolución sexual en los Estados Unidos, tenés la proscripción del peronismo. Todo eso encendió distintas mechas que se tradujo en grupos armados que salieron a hacer una revolución que no se necesitaba. Por otro lado, yo a veces pienso que lo más absurdo de todo es que quienes más clamaron por el regreso de Perón eran quienes no habían vivido su gobierno. A lo sumo habían sido chicos de primaria cuando Perón estaba en el poder. Es cierto, se criaron con libros que terminaron formateándolos de una forma que se creyeron eso que leyeron. Pero la realidad es que ninguno de ellos había estado en la vida real. En la vida real estaban los padres que eran antiperonistas. Y eran antiperonistas porque lo habían padecido a Perón. Te cuento algo. El día que vino, un día entrevistamos a Fiorella Lombardo, que es una señorita que me imagino que es K. Ella es cantante, bueno, tenía una presencia en las redes importante. Ella en un momento de la charla, hablando justamente del peronismo y de Perón, analoga peronismo con izquierda. Y yo le digo, no, perdón, le digo, un momento, le digo, si hay alguien que es de derecha es Perón. Me dice, no, y se me rió. Como que tenés que ir a leer libros de historia. Le digo, no, me parece que estás equivocada. ¿A qué voy con esto? Voy a otra charla que tuvimos muy interesante con Fabián Calle, que es politólogo. Al arranque, porque yo le dije, mira, me gustaría hablar sobre peronismo, sobre la década del 70, me dice, este es el objeto de estudio clásico de mi actividad. Lo primero que me dijo fue que la figura de Perón, en su primer y segundo gobierno, geopolíticamente significaba justamente el reaseguro de que no iba a entrar el comunismo en lugares como la Argentina. ¿Qué opinas vos de esto? Es decir, Perón como una especie de figura que estuviera, digamos, garantizando la ausencia de movimientos de izquierda en la Argentina. Estoy hablando del primer y segundo gobierno, ¿eh? Pero no tengo ninguna duda en lo que te voy a decir ahora, que coincide con lo que vos estás diciendo. Sí. Juan Domingo Perón fue un militar que primero escondió y protegió a genocidas nazis. Montó durante sus gobiernos, estos dos que vos señalaste, centros de detención y tortura, uno en la penitenciaría de la calle Las Heras, el otro en la comisaría de Vicente López, que le decían la Gestapo. Ajá. Además de haber llevado un exterminio adelante, el de la comunidad Pilagá en 1947, hoy es crimen de lesa humanidad. Sí, señor. En 1979 después creó un órgano de exterminio llamado Alianza Anticomunista Argentina, que inició su segundo genocidio. Explícame de dónde sacan que Perón era de izquierda, es insostenible. O sea, en esta descripción está claro que es un hombre que era de derecha. ¿Cómo? Más allá, yo te voy a decir algo. Para mí, la izquierda y la derecha son esencialmente lo mismo. ¿Por qué? Pues son estatistas, apuestan por ficciones totalizantes. Totalitario, van por todo, persiguen al que piensa distinto para encarcelarlo, asesinarlo, torturarlo y o desaparecerlo. Ambos son resabios medievales y nacieron del odio al liberalismo. Por eso cuando a mí me hablan de izquierda y derecha como algo distinto, después en la praxis, bueno, la realidad te viene a contar otra cosa, son muy parecidas. ¿Sabes cuál es la diferencia en realidad? La izquierda no tiene la propiedad privada para el súbdito, no para el rey. Claro. La derecha tiene la propiedad privada, pero si tiene que quitarte tu departamento porque lo quiere el rey, te lo quitan. ¿Qué te quiero decir? Son muy parecidas. Ahora, en lo cotidiano... Está más cerca de ser, no. Es directamente. Claro, en lo cotidiano analogamos mucho, digamos, en lo cotidiano analogamos mucho derecha con liberalismo. Es como que son sinónimos. Y no es tan así. Instaló falsamente la izquierda para desprestigiar al liberalismo.
no tengo dudas de eso. El liberalismo está más allá de la izquierda y la derecha. Vos sabés que nombraste el episodio de los Pilagá, que murieron no me acuerdo cuántos miles allá en el norte. Contar. Ahora, yo sé que Perón, por ejemplo, les entrega el bastón de mando a los mapuches en el sur, no me acuerdo, ahora no tengo la fecha, y creo que les da una reserva. Digo un poco para pensar el derrotero de un presidente, de un representante del Estado, y con todo el tema mapuche que está pasando ahora en la Patagonia, ¿no? Qué increíble esto. Las vueltas del destino. La vuelta del destino, sí. A mí cada vez me cierra más la idea de que Perón no era nazi, sino que fue un instrumento de los nazis. Yo creo que en algún momento los alemanes se vieron por perdidos y encontraron la posibilidad de refugiarse y armar este paraíso libre de judíos, como fantaseaban estos psicópatas, en América Latina. Y me parece que Perón fue elegido por ellos y no a la inversa, no que Perón simpatizó con los nazis. Porque su jefe de campaña, un reconocido nazi, se le abrió la puerta a todos los genocidas nazis. No vino Hitler, pero aún así hay gente que dice que sí, que estuvo en la Patagonia. Pero la realidad es que se escondieron acá desde el número 2 para abajo. Sí. A mí me hace pensar que el pacto era mucho más grande y que no obedecía simplemente a recibirlos porque simpatizaba con el ideal germano. Me parece que el vínculo era mucho más estrecho, porque de otra manera no se explica que él tenga como, llamémosle, digamos, gente, banquero, esa es la palabra, como banquero de su propia campaña política a un reconocido nazi como Freude. Entonces, a mí eso me hace pensar que efectivamente había algo más. Si no nos hubieran podido esconder en nuestro país tantos nazis. Sí. Evidentemente, algo sucedió que excede ese razonamiento lineal que es simplemente, bueno, todos los países del mundo recibieron nazis. No, acá en Argentina se recibieron a los genocidas. Se recibió a muchísimos genocidas, no a un par. Eso me cuenta que había una relación mucho más estrecha y hasta te diría comercial. Porque además, su banquero era un reconocido nazi que había huido de Alemania y que Perón lo protegió y hasta evitó que lo extraditaran. Sí. Quiero decir, vos naciste, vos tenés 53 años, ¿digo bien? 52. 52. Bueno, 53. Está bien, estás bien. Bueno, es llamativo. Yo pensé que tenías más años, pero no por el aspecto, porque tenés un aspecto jovial, no, tampoco te voy a, digamos, a tirar flores, pero voy a esto. Un tipo de tu edad, o generalmente, viste, estos temas están más dedicados a personas de más años, gente que ha nacido antes de los años 60. Me impresiona mucho lo que has investigado, lo que sabés. Ahora vamos a volver a hablar de la película. ¿Cómo era el vínculo entre Franco y Perón? ¿Tenés idea de cómo fue eso? Yo creo haber visto un video, que no lo encontré más, pero lo vi en YouTube, yo no me acuerdo, puede ser, estoy pensando, un video que de alguna manera hablaba del vínculo entre Franco y Perón. ¿Cómo fue ese vínculo? Mira, cuando Perón llega a España, que llega con la Chavela, sí, el primer planteo que le hace el generalísimo, que en España estaba por encima de él, es: vos acá no podés vivir en concubinato, te casás, sí o sí. Y Perón, que ya estaba cansado de dar vueltas por el mundo, porque no te olvides, que llega a España ya como último lugar para encontrar una suerte, si querés, de casita donde poder echar raíces, claro, y quedarse a vivir ahí. Porque de todos lugares lo rajaban, en algún momento la cosa se complicaba y tenía que irse. Sí. Entonces ahí, cansado, decide casarse con Isabel. Que eso es muy interesante, porque uno piensa que ese matrimonio surgió por interés mutuo, y en realidad quien lo organizó en definitiva fue Franco, porque Franco le dijo: si no te casás te vas. Y Perón ya estaba podrido de seguir dando vueltas por el mundo, y termina casándose. Pero digamos, Perón sabía que lo estaba cobijando, un dictador, una persona sí, que... De hecho, yo tengo declaraciones
delante de mí, no en este momento, pero las tengo guardadas, que salieron publicadas en los distintos diarios, donde Franco decía, yo soy peronista. Los tengo, pero es una, digamos, si habláramos con un peronista ortodoxo, suponete que lo tuviéramos acá en esta conversación, ¿qué diría un peronista ortodoxo? Es un trago amargo, digamos, dentro del amor que puede tenerle a la figura de Perón. Sí, yo cuando descubrí que el peronismo es un movimiento inflacionario, devaluatorio, empobrecedor, ajustador, genocida y violador sistemático de los derechos humanos, cualquier cosa que pueda decir sobre Perón, esto tiene tanto peso que pasa a un plano absolutamente menor, ¿no? Claro. Que se diga que su matrimonio fue por conveniencia o que el mismo Franco se definía como peronista. La realidad es que todo esto fue el peronismo. Se hacen los boludos, pero si vos analizás los distintos periodos de Perón en el poder o del peronismo en el poder, te vas a encontrar con grandes devaluaciones, con mucha inflación, porque una cosa es consecuencia de la otra, y te vas a encontrar hasta con genocidios, el de 1947, el de los Quilagá, que estuvimos recién hablando, y el de 1973, porque el exterminio comenzó en 1973. Pero esto es algo que me parece importante señalar. No es que me parece a mí, lo dijo la justicia, lo dijo el informe final de la CONADEP, lo dicen las abuelas que buscan a nietos nacidos en 1975. ¿Qué quiero decir con esto? Todo esto está por encima de las subjetividades, porque en definitiva estamos hablando de hechos que fueron certificados a través de fallos judiciales. Es inopinable. Claro. No me importa lo que yo siento, esto está por encima de todos. Bueno, si yo me baso en esto, sí, no me queda mucho para rescatar del peronismo, aunque algunos se empeñen en rescatar, no sé, el aguinaldo. Pero vos rescatás el aguinaldo y te olvidás que Perón, en 1946, cambió la carta orgánica del Banco Central para poder imprimir billetes de colores, y de esa manera, en Argentina, y esto tampoco te lo dicen, se desató una inflación inédita, al punto tal que el dólar que estaba en 1946 4 pesos, pasó a costar en 1955, ¿sabés cuánto? 32 pesos. Subió un 700%. Un 700% en 10 años. Increíble. Increíble. Cuando el dólar prácticamente en Argentina nunca subía. Y el dólar es un indicador de la inflación, porque precios y dólar van de la mano. Lo estás viviendo ahora y lo has vivido en otras épocas también. Sí. Bueno, esto pasó porque Perón comenzó a imprimir billetes de colores. Generó una bestial devaluación que después se tradujo en subas constantes del dólar, que terminó pasando de 4 a 32, un 700%. Esto es un dato objetivo. No se puede discutir. La cotización del dólar está por encima de cualquier sensación que podamos tener. Le cuento a los oyentes que estamos hablando con Diego Recalde en relación a la película que se estrenó. ¿Cuánto hace que se estrenó King Perón? Le estrené en el 2021, la hice en el 2020 en plena cuareterna. Sí. Y en el 2021 la estrené, la di bastantes, hay veces en el Centro Cultural de San Martín. Después hice un par de giras con la película en distintos lugares acá de la Argentina y finalmente decidí, a partir sobre todo de 1985, de subirla a las redes para que la vean todos, porque es la precuela de 1985. Es decir, es de eso de lo que no hablan en 1985. Bien, tenemos un WhatsApp que es el 11-3593-9496. También tenemos una sala de chat donde pueden escribir las preguntas que quieran hacerle a Diego. Acá llega un mensaje de Luisito que me pregunta si sos el mismo de Víctimas de Tangalanga. Bueno, le respondo que sí, bueno, el Marto de Floresta dice, muy interesante el programa de hoy. Gracias, Marto. Hablando de la película, ¿cómo es que se te ocurre, digamos, hacer este documento? Le cuento a la gente que la película se puede ver en YouTube, se llama King Perón, dura 1 hora, ¿verdad? Sí, más o menos, 67 minutos. Bueno, es
muy divertida, es muy interesante, véanla, de verdad la recomiendo, para los que quieran saber un poquito, digamos, de primera mano cómo pasaron muchas de las cosas que nos pasaron, véanla, y después tiene algunos agregados algunos condimentos que después te quiero preguntar. ¿Cómo se te ocurre hacer este trabajo? Mira, era una suerte, si querés, de asignatura pendiente que tenía con mi viejo. Mi viejo a mí me hablaba de chico como si fuera un adulto. Al punto tal que, no sé, tenía 8 años y me decía, te voy a decir algo, pero no se lo puedo decir a nadie porque si no me matan. Soy comunista. Ajá. Y yo tenía 8 años. Imaginás que para mí, ¿qué era eso? Es más, un día, viéndolo a Videla por televisión, me mira y me dice, creo que recién había asumido Videla, ya en ese momento tenía 6, 7 años. Sí. Me mira y me dice, va a continuar con lo que empezó Perón. Va a matar a todos los comunistas o todos los rojos. Que después volvimos a tener este diálogo para recrear esa cosa que me había dicho cuando yo tenía 6 años, porque mi viejo, insisto, me hablaba como un adulto y hasta me trataba de usted por momentos. Sí. Estas cosas, más después charlas que tuve ya siendo un poquito más grande, con él en un bar, donde me contó cosas que me parecían impactantes y que me siguen pareciendo impactantes, me llevaron de manera inevitable a hacer esta película, que también tiene un agregado. Mi mamá también estuvo a punto de desaparecer, porque mi viejo tuvo que esconderse un largo tiempo porque estuvo a punto de desaparecer. Ajá. No porque estuviera en un grupo armado, sino porque ayudó a algunos a que se escondieran cuando ya los empezaron a buscar a partir de 1973. Aclaremos, porque no empezó en el 76. Al punto tal que te tiro otra cosa. En noviembre de 1975, esto se lo acuerda más mi hermana que yo, en un momento a mi mamá, a mi hermana y a mí, pero yo esto no lo recuerdo, nos persigue un falcón verde. Y mi vieja grita, ¡corran! Y salimos corriendo. Yo corrí detrás de mi mamá, yo tenía en ese momento 5 años, 6 años. Y después mi vieja averiguó, porque tenía una amiga que era abogada, mi vieja también era abogada, que era su socia, que era amante de un coronel, un importante coronel del ejército, que le informó que mi vieja estaba en una lista de la AAA por sospechosa. ¿Por qué? Porque era divorciada, que esto es un dato disparatado, y porque tenía una amiga que después desapareció, que mi vieja en ese momento no lo sabía, que escondía en su departamento gente de la... Ahora... Así que a mí el tema me atravesó de una manera física, concreta. Sí, te voy a decir... Y me llevó a hacer esta película buscando respuestas y llevando esto a estas personas que estuvieron en ese momento cargando los fierros o huyendo de los tiros. Ahora, te voy a decir una barbaridad, pero se me ocurre. Dígame lo que quieras. Vos debés haber hecho un recorrido en tu vida, en tus estudios, en tu adolescencia, en tu juventud, muy particular, porque vos tranquilamente, con esta experiencia, podrías haberte quedado con esa idea, con ese rencor, con esa visión, y tranquilamente hoy podrías ser un militante kirchnerista recalcitrante. Lo que pasa es que... ¿Se entiende a dónde voy? O sea... Que Perón, en realidad, inició el genocidio. No hay forma de sostener el kirchnerismo. No, pero voy a que en vos hay una búsqueda de la verdad importante. O sea, vos has sido un tipo que te has abocado a ver realmente lo que nos pasó y por qué nos pasó lo que nos pasó. Soy curioso, tengo alma de peluquera. Sí. Y eso hace que todo el tiempo esté preguntando. Y como casi todos los temas me dejan bien, este fue un tema más. Lo que pasa es que, a diferencia de otros temas, encima tenía la asignatura pendiente de mis viejos. Claro. Yo quería cerrar este círculo, porque tengo mucha información oral de mi mamá, de mi papá, la suerte de que ellos no terminaron desaparecidos, mucha gente alrededor sí que fue desaparecida, y que inevitablemente, porque no soy, digamos, un chico eslogan, ¿qué quiero decir? No me conformás con un eslogan, no me conforma que me diga Videla la dictadura y yo me voy a casar contento. Pero quiero vos, saber qué pasó antes, pero digamos, quién lo nombraba Cera. Bueno, eso a mí me llevó a hacer esta película, porque me puse a investigar y cuando descubrí
que las cosas que decía mi viejo estaban respaldadas por los diarios de la época, correcto, con más razón le di la derecha. Quiero decir, a vos en un debate nadie te va a correr con que sos promilitar o que sos nada, o sea... Claro, digamos, desde luego, porque estoy lejísimos además de eso. Lógico. Y además yo le digo con más fuerte a ellos, el genocidio empezó en el 73. Yo no niego el genocidio, lo que digo es, la fecha es errónea, no empezó en el 76. Claro. Pero no es que algo que en ese momento viene a mi mente hace que te diga esto y por eso me tenés que creer. Yo digo la justicia. ¿Cuál es tu visión? Con los fallos judiciales, pero si vos lees los fallos judiciales para resarcir a las víctimas del terrorismo de Estado que hoy son homenajeadas en el Parque de la Memoria, los fallos judiciales, ¿sabes a quién responsabilizan? Al PEN, al Poder Ejecutivo Nacional. ¿Y quién presidía el PEN? Lo presidía, perdón por el trabuqueo, Perón, y después lo presidió Perona. Claro. Me refiero a los fallos judiciales que vienen a resarcir a las víctimas del terrorismo de Estado entre el 73 y el 76, ¿no? Por eso nombras como presidente. Acá me pregunta alguien por WhatsApp, ¿cuál es tu visión actual del tema de los derechos humanos? No, que alrededor de eso se montó un curro organizado. Eso sí, no tengo dudas. Pero bueno, es Argentina, ¿no? Donde hay dinero siempre hay corrupción, inevitablemente. Te leo un mensaje de Héctor, que es un oyente que vive en Olavarría. Dice, acá está lleno de alemanes y para el cumpleaños del Führer, algunos ponen banderas nazis. Bueno, es que Perón les abrió la puerta y lo siguen negando. Es así. Hablemos de la... Pero les abrió la puerta grande, para que entraran muchos. Sí. Porque, insisto, yo creo que excede la simpatía. Yo creo que había una relación de tipo emocional y comercial entre el nazismo y el peronismo. Ahora, ¿sabés también algo que yo pienso? Capaz que es una boludez lo que digo, ¿no? Yo siento que terminada la Segunda Guerra Mundial, la parte de Occidente no nazi, por así decirlo, juicio de Nuremberg mediante, de alguna manera cierran el capítulo con el tema del nazismo. Digamos, Alemania en un plazo razonable se incorpora al mundo occidental, bueno, después caerá el muro de Berlín, bla, 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 bla. Pero la grieta o el final, el enemigo final termina siendo el lado ruso, el lado comunista, ¿me entendés? Eso me llama mucho la atención. Quiero decir, me parece que es así como funciona el mundo, en gran escala, no en la macro, ¿entendés? Entiendo dónde vas. Sí, digamos, abriendo un poco más el tema, ¿no? Uno podría decir, no es una pelea de catch con buenos y malos claramente diferenciados. Eso es clarito. El mundo no funciona de esa forma. Pero hay malos que son más simpáticos, que hacen menos daño y que no te digo que te garantizan la felicidad, pero pueden hacerla posible. Claro. Y hay malos que no. Yo a esos otros malos les escapo deliberadamente. Esos malos son, en líneas generales, aquellos que apuestan por líderes totalitarios, que vienen a traerle soluciones a la gente y a decirles cómo tienen que pensar y vivir. Yo prefiero esta cosa que trajeron los liberales, que es la figura del sujeto soberano. Sí. Es este tipo que sale a disputarle poder a la autoridad. Eso pasó en el mundo gracias a los liberales, que un día se cansaron de tener un rey al que debían rendirle de manera obligatoria tributo. Y le dijeron, no, hasta acá llegamos. Y el mundo, por suerte, cambió, porque se produjo una revolución sin precedentes, la famosa reforma. En esto, los protestantes, que en definitiva fueron los que dieron origen al liberalismo, hicieron que la humanidad viviera más y mejor, porque dejaron atrás este medioevo donde solamente eran ricos el clero y los señores feudales. Eso pasó gracias a los protestantes y a los liberales, que salieron a exportar esta revolución por el mundo, y en realidad sucedió gracias a la imprenta, que permitió que las ideas empezaran a llegar cada vez a más personas. Un poco como hoy, digamos, hace Twitter o Facebook,
Sí. ¿Viste? Que hacen circular la información de una manera muy veloz, y eso trae como consecuencia de que los tweets, cuando son una mentira, tenga, en vez de patas cortas, tweets cortos. Claro. Hoy, gracias a Twitter, la mentira tiene tweets cortos. Bueno, eso mismo logró la imprenta. Empezó a demostrar que en realidad los únicos que salían favorecidos con este sistema eran los señores feudales, el clero, y que la gente se moría de hambre, porque no te olvides de este detalle, en el medioevo el 90% eran pobres, 90, 95, y ese 5 o 10% restante eran ricos, y esos ricos eran los reyes y el clero. ¿Qué hace el liberalismo con el protestantismo? Logran invertir este porcentaje, sobre todo en el primer mundo. Hacen que el 90% de las personas salgan de la pobreza y solamente hace un 10% de pobres. Claro. Es muchísimo lo que hizo, y en menos de 3 siglos. Y recién hablábamos de la Argentina. Argentina en 1973 tenía un 3% de pobres. Es decir, que a nosotros tampoco nos iba tan mal. Y no siendo primer mundo, ¿eh? Claro. Con lo cual, cuando a mí me preguntan, ¿qué sistema preferís? Y digo, mirá, obvio que prefiero el capitalismo, porque hizo que vivamos más y vivamos mejor. Es un sistema, desde luego, que tiene fallas, sí, como todo sistema, nosotros no somos perfectos. Es un sistema perfectible, pero prefiero seguir apostando por este sistema que no tiene, insisto, ni 3 siglos, que volver al medioevo, como en algún momento quisieron volver estos trasnochados en los 70, porque en definitiva el medioevo es el comunismo, porque el comunismo es hijo justamente de la religión católica. Hay una estrecha relación entre el comunismo y los jesuitas, contrariamente a lo que se cree. Totalmente. Y yo soy partidario de apostar por un mundo cada vez más libre, donde el sujeto deje de ser un hombre masa para convertirse en un individuo, para que piense por sí mismo, para que sea soberano. Y eso lo trajo el capitalismo, de la mano del protestantismo y el judaísmo. Me hiciste, cuando dijiste soberano, me hiciste acordar de la canción del Pelado Cordera, Mi Soberano, que creo que hace poco Cordera se dio cuenta que no pertenecía a ningún colectivo y que cuando le tuvieron que pegar, le pegaron y bueno, y aprendió. Sí, porque ¿sabes qué? No tenía la protección de la mafia, como no pertenecía justamente al partido kirchnerista, fueron contra él. Sí, sí. Porque si vos estás afiliado al club, con vos no te metes. Bueno, eso él lo dice entre líneas. Yo no sé si la gente lo percibe, pero yo cuando veo en las notas lo que él habla, está claro. Él de alguna manera lo dice. Que fue así. Más allá de que estuvo poco feliz y hasta poco inteligente. Por supuesto, por supuesto. Con claridad el tema. Por supuesto. Y también por momentos fue una barbaridad. Pero lo que digo es, si hubiera estado en el club, no se metían con él. Por supuesto. Igual fue excesivo el castigo, ¿no? Pero bueno. Dijiste imprenta recién, y yo dije imprenta, periodismo. Digamos, hay un vínculo directo. ¿Cómo ves el periodismo hoy? Cuando digo periodismo, digo todo el periodismo, el gráfico, el televisivo, el radial, de un lado, del otro, La Nación, C5N, ¿me entendés? ¿Cómo lo ves? ¿Pensás un poco como la línea de Alfredo Casero, que en realidad en el fondo están todos entongados y todos tienen que vivir y nos terminan enloqueciendo? ¿Crees que hay algo de esto? No tengo una mirada como la de Alfredo, digamos, tan reduccionista. Sí. Es más, te diría, más complejo, con infinitas variables, que hace difícil poder tipificar el periodismo que tenemos. ¿Se entiende? Definirlo. Yo creo que es un gran caos, que gracias a las redes ese caos se cae más grande, y que gracias a las redes hoy tenemos la posibilidad de decir lo que se nos canta, y hasta incluso por ahí tener tanto o más poder que un gran medio. Sí. Porque hoy por hoy un youtuber que tiene muy poco gasto, tiene muy pocos empleados a cargo, si es que los tiene, puede hacer mucho más daño que un gran medio. Más allá de que ese medio por ahí tiene el beneficio de la pauta oficial y el youtuber no. Claro. El youtuber, al monetizar su canal, puede estar haciendo más dinero que un periodista que trabaja hoy por ahí en uno de estos canales que mencionaste. Y esto que está pasando para mí es revolucionario, no tiene precedentes y es a la vez hermoso.
porque empieza a diversificar, si querés, de una manera concreta, la información. Y la democratiza. Y le puede llegar a todo el mundo. Ya no necesitas de un gran medio para darte a conocer. Te voy a poner un caso muy chiquito. Yo antes, si quería dar a conocer una película que, no sé, en algún momento estrenaba, tenía que recurrir a la publicidad paga. Claro. Los diarios. Sí, sí. Era muy caro, o tratar de convencer a un crítico que venga a verla y que encima claro, o que te hagan una entrevista en un medio más o menos, claro. Claro, hoy ya no necesito, hoy, te lo juro por Dios, directamente pongo en mi tweet, se estrena y después la sala se llena. Pero me pasó hace poco en Uruguay cuando di Víctimas de Tangaranga. Invertí 2 mangos en Facebook, en Uruguay, vi la película y la sala cuando fui a Uruguay estaba llena. Qué bárbaro. No es para hablarte de un éxito, yo también he tenido fracasos, digo, pero a lo que voy es, mirá, cambió el mundo de una manera hermosa. Hoy yo tengo un contacto directo con el tipo que le interesa lo que hago. Entonces, para mí, esto trajo consecuencias inimaginables y por otro lado bellísimas para el periodismo, porque ahora todos podemos expresarnos y decir lo que pensamos. Antes era impensado algo así, mejor dicho, era imposible. Por eso estoy muy agradecido de estar en estos tiempos caóticos. Esa polarización que quizás ve Alfredo Casero, donde al final están todos entroncados, yo no la siento de esa manera. Yo al contrario, yo siento un gran caos que está trayendo a este río revuelto ganancia de pescadores. Sí. Hablando de la película, hubo cosas que me impactaron muchísimo. Hay momentos de Julio Bárbaro que son brillantes. Yo no quiero spoilear la película porque de verdad quiero que la gente la vea. Es un material hermoso para escuchar, para disfrutar. Yo lo entrevisté a Julio Bárbaro hace ya más de un año y realmente es asombroso el grado de sinceridad con el que habla. Es impresionante, Julio Bárbaro, las cosas que dice. Sí, la verdad que sí, yo le estoy muy agradecido porque abrió el corazón. Sí. Y le dio a la película alma. Yo creo que también se dio a sí mismo una trascendencia aún mayor. Porque cuando vos te expresás con sinceridad, más allá de que del otro lado pueda alguien sentirse ofendido, hay algo que también se agradece. Y es, gracias por decir de verdad lo que pensás, independientemente de que no me guste lo que digas. Y eso fue lo que hizo Julio. Por eso en lo personal yo le estoy muy, muy agradecido. Porque si se hubiera puesto el cassette, seguramente hubiera puesto muy poco de él en la película y hubiera quedado reducido a un monigote, a un muñeco. No, y además, además hay un nivel de autocrítica tremendo. Y claro, Julio Bárbaro, digamos que ha escrito muchos libros, es un tema que le ha interesado. Qué sé yo, algunos tendrán la imagen de él de la época del Confer, qué sé yo, pero la verdad que el tipo se brinda totalmente y es maravilloso escucharlo. Patricia... Sí, yo me acuerdo cuando salí de ese reportaje, salí extasiado, al punto tal que me dice, vení, vamos a tomar un café. Me dice, tomar un café, te voy a contar algo muy fuerte, fue lo que me dijo. Digo, ¿qué me va a contar después de todo lo que me dijo que es fuerte? Y me contó otras cosas que obviamente me callo. Claro, lógico. Fueron los tres récords que fueron muy fuertes. Acá en la radio... Es que pegamos química, hubo una relación que se dio ahí que excedió lo que a veces se da en el periodismo, que es cada uno dice lo que tiene que decir y se termina, y empieza a hablar con el corazón en la mano, porque yo también a él le conté cosas de mi viejo y le hice preguntas con franqueza, porque no quería ir ahí, ni en el papel de fiscal, ni en el papel de sacarme de encima la nota. Yo quería de verdad llegar al corazón. Y el tipo lo abrió, y eso fue hermoso. Yo también le abrí mi corazón para que la charla fuera genuina, ¿no? Acá, el día que lo entrevistamos, en un momento dijo, mira, pibe, el peronismo es un traje que se alquila, me dijo. Es tremendo. Escúchame, Patricia Bullrich, que es una de las entrevistadas de King Perón, vos la entrevistás en una suerte de despacho, no sé dónde fue. Sí, es el despacho que ella tiene en la sede del PRO, ahí en la
la lleva al cárcel. Bueno, me dio la sensación de que arranca un poco más como tímida y después sí, empieza a brindarse, muy interesante todo lo que cuenta, y dice algo que me parece muy importante y hace un distingo dentro del grupo, digamos, de montoneros y demás, que unos eran los jefes y otros eran, digamos, vamos a decir, la tropa, por llamarlo de alguna manera. Y cómo los jefes tenían mucha más información y rápidamente se fueron a la mierda y dejaron a los pibes librados a la buena de Dios, ¿no? Eso es terrible. Eso es tremendo, además, eso es tremendo. Es tremendo, porque además ahí te cuenta lo que mi viejo una vez me dijo, que en la película se dice. Cómo los jefes, ¿no? Los montos, no iban a usar a los pibes si tenían el plan de usarlo a Perón. Un usador usa. Qué pena que los pibes no se dieron cuenta. Y es un poco lo que Patricia dice. Los usaron y después los abandonaron. Ella pudo irse porque venía de una familia bien, pero la mayoría no tenía un mango. Claro. Y terminaron siendo blancos móviles de estos tipos que salieron a cazarlos como si estuvieran en el zoológico. Claro. Igual ella era muy jovencita, su participación tal vez fue más reducida. Sí, ¿no? Era una pendeja, desde claro. Sí, desde luego, pero pudo al menos huir, ¿viste? Sí. Pudo huir porque si no, por ahí terminaba chupada. Está que los que no pudieron huir terminaron o desaparecidos o muertos. Otro de los entrevistados es Guillermo Moreno, que también estuvo en la radio. Guillermo Moreno aporta otra cosa. En un momento empieza con el tema de la teología. Yo lo disfruté muchísimo, digamos, las intervenciones. Yo también. Pero vos sabés que Guillermo Moreno, yo creo que el tipo es de verdad, es así, el tipo está convencido. Y yo me animaría a decir que es un tipo con el cual se puede discutir, se puede disentir, se puede razonar, digamos, no obviamente no convencerlo, pero es interesante Guillermo Moreno, es muy interesante. Sí, yo cuando lo fui a ver me llevó una imagen muy linda, porque hasta me pareció un tipo divertido y afable. Sí. Yo nunca lo había entrevistado y de él tenía comentarios de cuidado, no sabés lo que es. Y me encontré con un tipo que era, no sé si accesible, porque él necesita tener el control de la charla en todo momento. Sí. Pero sí afable y divertido. Sí. Yo fui a preguntarle, y mirá vos, no hizo falta hacerle la pregunta, si peronismo y catolicismo, cristianismo eran lo mismo. Y no hizo falta hacerle la pregunta. Obvio, claro. Por lo que pasó en esa entrevista. Sí, sí. Una charla que duró un poco más, porque también en un momento hablamos de alguna otra cosa, pero básicamente fue de eso, porque él se obsesionó con darme clases de religión. De teología, sí. De teología. Y yo me fui muy, muy contento, porque cuando estaba yéndome me di cuenta de que no tuve que hacerle la pregunta, que me la respondió de una manera más hermosa todavía. Claro. Es que sin que se lo preguntara. Por eso me fui pleno de esa charla. Y además él sabía, porque yo obviamente primero les escribo, no voy a WhatsApp, les cuento quién soy, por dónde voy, que no soy el típico periodista que por ahí quiere hacer un documental de manera formal, claro, para estrenar encuentro. Soy descontracturado, lo aclaro, les mando otros documentales, o pueden googlearme y ver otros documentales que hice, para que sepan con qué tipo de charla fantaseo. Claro, claro. Que yo creo que quizás, no sé, no lo sabré, Julio Bárbaro vio la película La Trans de la Patria y al ver a un Pacho Donel desatado decidió emularlo. No lo sé. Claro, porque Pacho Donel se soltó también en esa película de una manera hermosa. No lo sé. Pero sí, lo cierto es que yo aviso de que voy a hablar y quién soy, para que sepan más o menos por dónde va la cosa. Que no vamos a ir por el lado plumbio, solemne, sí, porque este documental está pensado para, no sé, como te decía irónicamente, para el canal Encuentro. No es por ahí claro, voy claro, a ir. Claro. Entonces puede ser que se genere automáticamente otra charla. También por mi forma de preguntar y mi estilo también después llegar a pasar, ¿no? Y eso, eso es lo que lo hace... De esta manera, porque yo ya planteo otro juego de entrada. Eso es lo que, claro, lo que lo hace muy atractivo, porque ya desde el inicio vos te das cuenta que estás frente a un material donde la vas a pasar bien, después te das cuenta que
te vas a encontrar con testimonios. Es muy interesante la película, es muy interesante. Kosic, ¿verdad? Es el otro de los entrevistados. Sí, este tipo, recomiendo que lean todo lo que estudió sobre el peronismo. Es realmente una gema en el barro. ¿Qué tiene? ¿40 tendrá o un poco menos? ¿40 años? Y Ariel debe tener menos que yo. Para mí 42 años, 43 bueno, años. Un muchacho muy formado, muy estudioso. Muy formado, muy culto, muy clarito. Claro. Digamos que en la película es el que aporta los datos rigurosos, duros, ¿verdad? Las fechas, los hechos, todo. Y por último, Fernando Iglesias, que también tiene lo suyo, su personalidad, y que también es divertido. Uno ya sabe, digamos, que va a encontrar con Fernando Iglesias, pero aporta lo suyo. Es muy, muy, muy interesante. Sí, yo lo valoro y mucho a Fernando, porque Fernando radiografió al peronismo de una manera que habitualmente no se lo radiografiaba, sobre todo en el mundo de la política, porque Ariel no pertenece a ningún partido, tiene sus convicciones, desde luego, pero es un historiador, si querés un sociólogo, pero el caso de Fernando es distinto, porque empezó a estudiar el peronismo estando adentro, más allá de que es un tipo muy culto y muy inteligente, y realmente yo lo valoro muchísimo porque emprendió esta batalla cultural contra viento y marea cuando tenía todas en contra, Sí. Cuando tenía todas en contra, cuando el kirchnerismo estaba en pleno apogeo y se llevaba puesto a todos y a todas. Bueno, él la inició esta batalla. Sí. Y por eso no me canso incluso de recomendar sus libros, porque son muy interesantes, están escritos de una manera muy amena, muy claritos, y lo estudió el peronismo del lugar donde más le duele, que son los números. Claro. Los números. Y los números son objetivos, porque vos, si tenés un país que cuando asumís tiene superávit y cuando te vas tiene déficit fiscal, quiere decir que no hiciste las cosas bien. Y eso pasó siempre que el peronismo asumió, por ejemplo. Y esto, Fernando Iglesias te lo cuenta con mucha claridad, sobre todo en el último libro, Los días felices, como es, no fueron peronistas o fueron peronistas. No me acuerdo si es irónico el título o no, lo decía directamente no fueron peronistas, no me acuerdo. Pero ese libro vale la pena leerlo. Bueno, es un tipo al que yo le estoy muy agradecido en lo personal por lo que está haciendo, y además me parece que se tomó una investigación muy en serio. Te leo dos mensajes que llegaron al WhatsApp. Uno de un oyente que no me pone el nombre, que aparte no tiene nombre en el icono. Pregunta si el programa de hoy es un programa gorila. Mirá, y bueno, algo. Sí, pero yo te voy a decir algo. ¿Qué le decimos? En tiempos donde la palabra gorila pasó a ser una virtud. Yo estoy muy contento con lo que está pasando. Estoy asistiendo a la caída de un paradigma. Algo que mi viejo no pudo ver, y mi abuelo, que estuvo preso 2 veces por no ser peronista, tampoco. Claro. Estamos en tiempos donde la palabra gorila pasó a ser una virtud. Antes era sinónimo, extrañamente, ¿no? Sí. De defecto. Bueno, no de casualidad, yo cuando armé el flyer hoy lo hice con la foto de un gorila, muy bonito, y bueno, y lo dejé ahí, que cada uno piense lo que quiera. Era una manera, digamos, de publicitar el programa. El oyente que termina en teléfono terminado en 32, que creo que se llama, me dice, acá veo en el icono, se llama Adrián, no sé si es Adrián o Adriana, dice: hola, en el 73 teníamos un 3% de pobres porque la población era menor, pero el país estaba en el horno. Y después agrega lo que dice esta mujer. Es cierto, sí, que el país estaba en el horno porque veníamos de una devaluación que había sucedido el 1 de enero de 1970. Pero, esto no es menor, se podía dar vuelta a este resultado, con esfuerzo, con un ajuste no bestial, con una pobreza que no era estructural. Es decir, ese resultado se podía revertir. Bien. Hoy, como estamos, va a costar mucho sangre, sudor y lágrimas para pasearlo a Churchill. En aquel entonces hubiera sido mucho más sencillo el tema. Bueno, y agrega este oyente, a ver, oyente, no voy a decir oyenta, oyente o mujer oyente. No, igual está incluida la E, así que la mujer o varón está incluida. Dice en el segundo mensaje: en Córdoba
te daban la taza de leche en el colegio porque había chicos que pasaban hambre, y eso en La Cumbre, zona turística. Bueno. ¿En qué año? ¿En el 73, dice? Sí, está hablando, bueno, sí. Sí, es que yo le doy la derecha. Esta tiene razón en lo que está diciendo, porque se avecinaba una crisis sin precedentes. No te olvides que Argentina cambia, mejor dicho, le saca 3 ceros a la moneda en 1970. Sí. Algo inédito. No habíamos llegado a eso antes, pero empezó a pasar esto porque se le empezó a dar a la maquinita de imprimir billetes, y eso generó una bestial devaluación. Claro. El que empezó fue Perón en 1946, cuando cambió la Carta Orgánica del Banco Central. Claro. Por eso el dólar subió tanto, como te dije, estando Perón en el gobierno. Porque ahora bien, el banco, perdón, el banco... equivocado, para que te digo el programa, sí. Lo que yo creo que se podía dar vuelta al resultado. Yo creo que era más fácil de resolver esta situación que teníamos, porque era 3% de pobres, que lo que está pasando ahora, ¿no? Sí, porque claro. Es mucho más inmanejable y con consecuencias más dolorosas para todos. Iba a decirte que creo que el Banco Central en aquel entonces era una entidad mixta, y después, en la época de Perón, se hace estatal. Creo que es así. Porque lo nacionaliza. Y lo nacionaliza para poder imprimir billetes. ¿Sabés por qué? Porque Argentina no era creadora genuina de riqueza. Entonces, de esa manera podía ampliar el aparato estatal, meter mucha gente a laburar en el Estado y pagarles con la impresión de billetes. Perón inventó una frase memorable, decía: el sueldo va por la escalera, los precios van por el ascensor, porque Argentina empezó a tener inflación con él. Claro. Lo que pasa es que los organismos que medían la inflación en la época peronista tocaban los números, lo mismo que hizo Moreno después cuando Kirchner estaba en el poder, ¿me entendés? Para que te dé menos. Claro. Pero si vos querés saber cuánto te da la inflación, mirá el dólar. Dólar y precios van más de la mano. Sí. Llega uno primero, el otro llegará después o viceversa, pero en líneas generales el dólar te cuenta si tenés o no inflación. Cuando sube mucho el dólar, siempre tenés mucha inflación, porque el dólar viene a medir la devaluación de la moneda. Igual tenés numerosos trucos para poder planchar el dólar y bueno, y tenerlo medio muerto ahí, después se desata, bueno, hay un montón de... Claro, bueno, pero después te estalla, lo que voy es por ahí, está bien lo que vos señalás, muy inteligente, pero lo que sucede es que, está bien, en ese momento todavía los precios no llegan del todo, o el dólar no llega tanto a los precios, pero en un momento explotan y se encuentran, y eso te cuenta la inflación real. Tengo un audio, a ver si lo podemos escuchar. Dale. ¿Qué haces? Buenas noches. Héctor de la Barría. En Hinojo, Colonia San Miguel, Sierra Valles, son todas colonias alemanas. Y para la fiesta del Volga, para la fiesta del Führer, para todas esas fiestas, se visten de la ropa típica de alemán, y hay algunos viejos que dicen haber sido soldados, ya no están más, pero recuerda que andaba vestido con uniforme alemán, y en algunas casas ponen la bandera alemana, ahí con la esvástica. Bueno, gracias Héctor de la Barría. Hermoso lo que cuenta, porque en realidad viene a confirmar lo que en este momento se sabía. Los genocidas alemanes se refugiaron en la Argentina, en su mayoría, y los que no eran genocidas por ahí también. Pero la mayoría era genocida que había participado en ese genocidio atroz que llevaron adelante los alemanes en Europa. Bueno, para cerrar el tema de la película, después, sí. Lo que pasa es que tenés innumerables trabajos hechos, entonces tampoco me quiero abusar de tu tiempo porque podríamos estar, no sé, hasta las 6 de la mañana hablando, pero digamos, hacés la película, te llevó un trabajo, gastaste guita, ¿cómo recuperás la guita? Porque ponerla en las redes es gratuito. ¿Cómo lográs? ¿Cómo lográs de pronto generarle un rédito merecido? Porque súper merecido. ¿Cómo haces? Mira, yo trabajo en los medios. Ahora no estoy trabajando, sobre todo a partir de la cuarentena. Ya heredé, mis viejos no están. También supe ahorrar en su momento, cuando me fue muy bien en la tele. Sí. Y la pongo. También he sabido monetizar las películas. ¿Por qué? Porque cuando hay víctimas de Tangalanga, está bien, el tiempo invertido no es que lo recuperás, porque el tiempo es mayor, pero sí la plata invertida.
Porque en realidad no es que gasto tanto en la realización, gasto mucho más en la idea y en lo que sería la edición de la película. Correcto. Pero como yo me encargo de ambas cosas, de esa manera siempre recupero el monto invertido. Yo cuando estrené Quimperón y la estuve dando, automáticamente recuperé la plata invertida. Automáticamente, porque no es tanto lo que a mí me cuesta hacerla. Porque el docuficción, por ejemplo, tiene varias ventajas. El tipo que vas a entrevistar no te va a cobrar. Eventualmente el actor que contratás, pero yo también actúo en mis películas. Sí. Me encargo de editarla, hago el guión, la dirección, hago la música. ¿Qué más que me falta? Bueno, los roles fundamentales los hago. De esa manera me ahorro mucha plata. Ese trío musical, ¿vos formás parte del trío que ahora no? Claro, sí, yo hago las canciones y las canto. Se llama, recordame el nombre del trío. Trío Ibáñez. Trío Ibáñez. Sí, hemos tocado muy seguido en los años, sería 2000, 2010. Sí. Nos iba muy bien, pero en un momento dejó de irnos bien. O sea, los lugares que llenábamos dejamos de llenarlos. Claro. Porque los hijos de esas personas que venían a vernos no nos vinieron a ver. Y dijimos, bueno, ¿qué quede esto para el cine? Y empezamos a usar, ya veníamos usando igual, ¿no? La música que componíamos para las películas. Empezamos a usar el resto de las canciones que terminamos grabando para las distintas películas que fui haciendo y que sigo haciendo. Pero esto que te digo, en realidad te lo cuento para el que está escuchando del otro lado, sepa que se puede hacer cine sin invertir mucho dinero, con un poquito lo haces. Lo importante es ocupar los roles más importantes y tener claro lo que vas a contar. Y fundamentalmente tener una idea potente. Tener una idea, exactamente. Es una buena idea, está. Después es fácil de hacer, no es tan complicado. Antes el cine lo hacían los ricos, ahora podemos hacerlo cualquiera de nosotros, porque con un celular haces una película. Sí. Y un equipo de sonido vale muy barato alquilarlo. Así que a los que del otro lado están escuchando y tienen ganas de filmar, hagan lo que hoy se puede. Antes era imposible. Capítulo aparte. Perdón, me agarró como algo en la garganta. Te decía, capítulo aparte, la personificación de Perón y de Borges en la película. Hay momentos que son increíbles. Las cosas que dicen son realmente impresionantes. Y ya al comienzo de la película uno lo ve a ese Perón, digamos, actuado, personificado, las cosas que dice ese Perón, y después hacia el final Borges, que empieza a aparecer más seguido, es tremendo. Los haces vos, ¿verdad? Esos dos personajes. Sí. Me gusta mucho actuar, sobre todo en mis proyectos. Pero hay guión, hay muchas ideas, has escrito. Mira, yo lo que siempre creí es que el formato es una excusa. Vos tenés que tener algo para decir, porque lo importante es eso. Después ves de qué manera lo decís. Y siempre lo que hago es, bueno, escribo lo que quiero que pase y voy y lo hago. A veces es una novela, a veces es una canción, a veces un poema y a veces es una película. Pero básicamente yo me encargo de escribir la película, de hacer el guión. En realidad me encargo de escribirme porque tiene que ver con una necesidad que en ese momento surge. Y es, bueno, ahora quiero hablar de este tema y de esta manera. Por ejemplo, hace poco hice una película que todavía no estrené que se llama Martín Rebo y la Lynch y la papa en la boca. Que la quiero ver bueno, porque, bueno. Que descubrí que es alucinante. ¿Cuándo se empezó a hablar con la papa en la boca? ¿Y por qué? Bueno, yo vengo de un colegio secundario, de dos, en uno mucho más, que yo me acuerdo que ya se hablaba en aquel entonces con la papa en la boca. Claro. Y algunos, si me están escuchando algunos compañeros del colegio, no se ofendan. Yo fui al La Salle, al segundo que fui al La Salle. Sí, pero el anterior era más papa en la boca, que era el champañá. Sí. Entonces, claro, entonces, viste, tipo que me voy al campo, viste, y ahí estamos, con la familia, todos en el campo, viste, tipo, y es tremendo. Ahora, vos mirá lo que son las cosas. Bueno, obviamente que tengo una gran admiración por Fernando Peña, creo que es el último grande de la radio lejos. Últimamente en la radio no aparece nada atractivo.
Y bueno, la genialidad de ese personaje de Martín Reboira Lynch y la vuelta de tuerca que vos ya me estás anticipando que le das cuando se empieza a hablar con la papa en la boca. Esto es sensacional, ya la quiero ver la película. Sí, porque en realidad la película surgió a partir de, bueno, voy a hablar de Martín Reboira Lynch, pero me parecía que era poco, que merecía mucho más ese personaje. Y empecé a verlo a ese personaje desde afuera. Bueno, cuando se empezó a hablar y a su vez empecé a mirarlo a Fernando Peña desde Martín Reboira Lynch. ¿Lo llegaste a conocer en persona, Fernando? Sí, claro. Sí, no tuve ningún vínculo con él, sí, pero lo llegué a conocer, he charlado alguna que otra vez. Y ahora en la película vas a ver algo que no te quiero adelantar, así te sorprendes, que pasa que está hermoso. Porque esto de Fernando Peña, Martín Reboira Lynch, la papa en la boca, se encuentran finalmente los tres en un punto que hace que la película adquiera eso que buscaba, ¿no? Vuelo. Qué bárbaro. No te lo cuento para... No, por supuesto, no lo cuentes, pero qué maravilla. ¿Y cuándo la estrenás? Mira, no sé, el tema es el Mundial, ¿viste? Que me tiene un poco frenado porque la gente va a estar con la cabeza ahí. Y claro. Quizás termine estrenándola por ahí en febrero del año que viene con otra más que ya también tengo lista, que se llama Ave María, que la hice con pájaros, que también me tiene muy entusiasmado. Con pájaros, con pájaros. Y decidí hacerla con pájaros. Contrariamente a lo que ella recomienda es, viste, que es no trabajes con animales, entonces sí trabajar con animales, que te caso con aves. Y actúa desde loros hasta una lechuza, hasta un águila, hasta palomas, hasta canarios, etcétera. Y son doblados arriba. Y cuento una historia que a mí me gusta. Esperemos que funcione. Yo creo que está bien. Pues me doy cuenta cuando acierto a esta altura, ¿no? Y cuando no. Me ha pasado que hice una película que no estaba bien y la tiré. Así que no está bien. Ahora, ¿cuánta creatividad que tenés, Diego? ¿Cuánta creatividad, cuántas ideas? Yo recuerdo cuando vos trabajaste, creo que fuiste notero de Petinato. Sí, de tanto de Petinato. Con mucha gente laburaste, escribiste guiones en Delicatessen, laburaste también con Pergolini, bueno, con un montón de gente. Ahora, todas estas cosas que vos hacés no están en los medios más conocidos, digamos, ¿no? Volvemos un poco al principio de esto de que al final hay un montón de cosas valiosas en Internet que hay que aprovecharlas. Sí, y hoy por hoy, gracias a Internet, podemos aprovecharlas. Yo estoy muy contento, qué bárbaro. Porque antes hubiera sido imposible que eso circulara, y ahora puede circular eternamente, incluso no estando uno. Bueno, acá un oyente me pide que digas algo de Tangalanga. Me están escribiendo, me dicen, preguntale por Tangalanga. Bueno, Tangalanga es porque ahora estoy haciendo una sexta parte, una risa abierta que necesito que cierre. ¿Por qué te digo risa abierta? Porque a mí me pasaba lo mismo que le pasó a la mayoría en aquel entonces. Queríamos conocer no solamente a Tangalanga, sino también a la víctima. Claro. Y es por eso que salí a hacer una película que se llama Víctimas de Tangalanga, donde el objetivo era encontrar a las víctimas más emblemáticas. Sí. Tardé 10 años en hacerla, mientras también hice otras cosas, aclaro. Pero tuve la enorme suerte de empezar a encontrarlas. Y empecé a ponerle rostro a las víctimas más emblemáticas y conocerlas, saber qué les pasó cuando recibieron ese llamado, si lo sabían que Tangalanga los había llamado, claro. Si les había generado un antes y un después. Bueno, no quiero contar demasiado porque por ahí algunas personas no vieron la película. Véanla. Sí. Pueden verla, está la primera y segunda parte en cine.ar. En Cinear. La tercera, cuarta y quinta no. Pero bueno, por lo menos pueden ver esas dos partes. Y ahí fue cuando decidí salir a la cancha, tuve la suerte de que empecé a encontrarlas y se me armó algo muy lindo donde pude abordarlo a Tangalanga de una manera lateral. Viste como recién hablábamos de abordarlo a Peña desde otro lugar, en este caso a partir de Martín Reboira Lynch. Sí. Bueno, lo miré a Tangalanga desde la víctima. Y eso es una relectura que me parecía que Tangalanga se merecía. Sí. Y que también la víctima se merecía, porque nunca había tenido derecho a réplica. Qué maravilla. Vos sabés que yo un día conseguí el teléfono, ¿no? De Julio. Wow. Tangalanga se llamaba Julio Di Ricio. Yo en esa época tenía un comercio y estaba a muchas horas al pedo porque no se vendía nada y estaba
digamos, o tocaba la guitarra o escuchaba radio, y lo llamé un día y le hice una suerte de talanganeada, ¿viste? Le digo, escúcheme, señor, a mí me dijeron que usted es un humorista, se cagó de risa, nos quedamos hablando un rato muy divertido, le digo, bueno, Julio, le digo, mirá, le digo, yo a veces hago programas de radio, bueno, querido, llamame, sí, terminó la charla diciendo, bueno, y si no te vas a la puta que te parió, me dijo, pero bárbaro, ¿viste? Un tipo... No, un genio. Además, sabés que inventó Tangalanga, que para mí eso lo hace un artista único. Primero, un formato a nivel mundial que a nadie se le había ocurrido, porque fue el primero en hacer cargadas telefónicas y grabarlas. Claro. Inventó accidentalmente la cámara oculta, porque si yo te estoy grabando, que vos sepas, es una suerte de cámara oculta. Sí, y él claro. En 1959. 1959. Claro. En Estados Unidos la cámara oculta arrancó en el 60, es decir, se anticipó un año. Y además lo hizo para que un amigo de él se fuera de este mundo con una sonrisa porque estaba muriéndose. Sí, señor. Lo iba a decir. Logró tres cosas maravillosas. Primero, que el amigo se fuera con una sonrisa, efectivamente. Segundo, que el amigo no tuviera que hablar de la enfermedad cuando iban a visitarlo, porque él apretaba play y se escuchaba la cargada telefónica de Tangalanga. Y acá viene lo más genial. Logró que más gente fuera a visitarlo, porque ir a ver a este amigo enfermo era asistir a un show. Claro. Entonces, este amigo, además de irse sonriendo, se fue muy acompañado. Y esto lo logró Tangalanga. Sí, señor. Diego, llegando al final de esta hermosa charla, lo mismo digo. Te quiero preguntar algo. ¿Vos a qué colegio fuiste? Yo hice la primaria en el Juan José Castelli y la secundaria hice una parte en Venezuela y después acá en Argentina en el Vieites. Ajá. Porque no me reconocían, yo vivía en Recoleta. Sí. Pero no conseguía colegio que me reconociera parte de las lo que había hecho en Venezuela. Claro. Entonces en el Vieites sí, porque había un amigo mío que tuvo un contacto con el director y finalmente pude entrar. Entonces me reconocieron esa parte que yo había estudiado en Venezuela y no perdí el año, digamos. Bien. Y después... En Venezuela fui a un colegio privado, no me acuerdo, muy católico, me acuerdo, bilingüe, que me costaba mucho porque encima yo en inglés soy muy malo. Y no tenía educación bilingüe como por ahí sí tiene mi hija. Y entonces me costó mucho la parte del idioma, no así las materias, porque estudiar siempre me gustó. ¿Y después qué hiciste cuando terminaste el secundario? Mira, a mí me gustaba leer y escribir. Y quería que me pagaran por escribir. Y mi hermana, a los 16 años, 17, me hizo entrar, perdón, en el secundario en aquel entonces, en la Facultad de Psicología como grabador de materias para venderle después los apuntes a los alumnos. Entré a trabajar en la Facultad de Psicología y automáticamente me fui a averiguar a la Facultad de Filosofía y Letras, que me interesaba más como carrera. Sí. Y entré a cursar, sin cursar las materias, durante 10 años en la Facultad de Filosofía y Letras. Hice casi todas las materias de Filosofía y de Letras, pero no cursé ninguna de manera oficial. O sea, ibas de oyente. Ibas de oyente. Y vendía los apuntes, ¿no? Sí. Ibas de oyente, digo. Iba de oyente, en realidad iba a laburar, pero porque me interesaba aprender sobre Hegel, sobre Marx, sobre Smith, sobre Locke, sobre Hobbes. Entonces dije, bueno, qué lindo si encima me pagan por aprender. Y encima sobre estos tipos a los que quiero estudiar. Bueno, tuve esta suerte porque entré a laburar ahí a los 18 años y dejé de laburar a los 28 cuando empecé a ganar ya mucha más plata en la televisión y me absorbía muchísimo más tiempo. Porque mientras laburaba en la tele, seguía laburando para la facultad, porque como escribía rápido a máquina, seguía desgrabando esas materias a las que iba de oyente. ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo y aprendí un montón, todavía tengo los apuntes, no sabés lo agradecido que le estoy a esa facultad, porque además tuve la enorme suerte de caer en el momento en que el liberalismo era bien visto. Entonces se veían autores liberales. Ahora creo que hasta están prohibidos, no solamente están demonizados, están prohibidos. Pero en mi época tuve la enorme fortuna de familiarizarme con pensadores que hoy por hoy serían impensados verlos en una facultad. Y además codearme con tipos que eran realmente luminosos. Todavía recuerdo a alguien como Jorge Dotti, que es muy reconocido en la facultad, falleció, pero que me hizo entender a
no sé, a leer a Spencer, a leer a Spooner, perdón, a Berlín, ¿viste? A Ayn Rand, que estaba prohibidísimo para que entonces, ahora todavía aún más. Y eso se lo agradezco a este tipo. Así que en ese sentido, bueno, Hayek, que tanto lo cita Milei. Claro. A Hayek lo veíamos en aquel entonces en la facultad. Y lo veíamos con buenos ojos. Bueno, hoy ya no. ¿Y cómo, hoy ya no directamente ni se lo ve. ¿Y cómo desarrollaste la parte más tecnológica, aprender a filmar, todo el tema de aprender a editar? ¿Cómo hiciste con eso? Mira, veía mucho cine. A mí siempre el cine me gustó y mucho, gracias a mi viejo, sí, que cuando era chico me empezó a llevar a ver películas de adultos. Eso cambió mi mirada sobre el cine. Y hoy le sigo muy agradecido, te cuento, porque yo tenía 12 años y me acuerdo de lo que me dijo, que todavía, mira, me vibra en la piel. Me dice, Diego, yo te voy a llevar a ver películas que vos por sí mismo no vas a ir a ver. Esas otras películas que vas a ver, ya vos vas a verlas con tus amigos. Yo te voy a llevar a ver otras. Y yo tenía 12 años y mi viejo me empezó a llevar a ver películas de Fellini, de Coppola, de Scorsese, de, no sé, de quién se te ocurra, de Berman. Sí, sí. Digamos, me acuerdo al cine Lorca, al Lorraine, al Cosmos 70. Sí, al Cosmos 70. John Ford. Mi viejo era fanático de John Ford, digamos, la película de John Ford. Y esas películas que en ese momento yo mucho no las entendía, pero después cuando salíamos del cine me quedaba con mi viejo en un bar charlando sobre las mismas, era como verlas por segunda vez y empezaba a entender un poquito más. Me marcaron a fuego y me enseñaron a narrar. También Woody Allen. Pero Woody Allen empecé a transitarlo ya más de grande y solo, porque mi viejo se murió cuando yo tenía 15 años. Y me quedé sin este compañero de aventuras que me llevaba a ver esas películas rarísimas a esta edad que ningún pibe de mi edad veía. Y cuando me quedé solo tuve que empezar a ir a verlas yo mismo y empecé a ver películas como mi viejo me había enseñado, que no eran para mi edad, pero empecé a apreciarlas por mí mismo, ¿viste? Sin que mi viejo me explicara. Y entre ellos cayó Woody Allen en mis manos y me maravillé y me enseñó a narrar. Y a partir de ahí dije, bueno, es hora de envalentonarnos a hacer una película. Y como había encontrado un formato muy barato y que me iba a permitir hacerla sin hacer una gran inversión, que es Sidra, que es mi primera película, Sidra. A los 28 años dije, se terminó, voy a hacer una película. Y dejé de histeriquear y me mandé y la hice. Y ahí está. Y esta película me envalentonó para que siguiera haciendo otras, porque lo que pasó fue que me fue muy bien. Sorprendió y mucho, hasta gané plata con esta película, aunque te parezca mentira. Sí, sí. Y a partir de ahí me envalentoné y fui por más. Y ahora ya voy 17. ¿Te casaste, Diego, vos? Sí, me casé con mi primera novia. ¿Y tenés hijos? Y tengo una hija. Bien. Que tiene 16 años. Bueno, me quiero despedir diciéndote lo siguiente. Dale. Vi una película que no sé, calculo que es de las más nuevas, que se llama Caja de Fotos. Ah, sí, de la más. Ella la hice en el 2019-20. Bien. Que también la recomiendo. Es Sonrían se llama. Sonrían, perdón. Yo le dije Caja de Fotos. Bueno, Sonrían. Que me hizo sonreír y también me emocionó porque hay muchas cosas. Has puesto cosas de tu vida en la película. Insisto, la recomiendo, véanla, está en YouTube. Pero voy a esto, que la primera vez que hablé con vos, sentí que sos una persona muy amable, con aspectos de persona cariñosa, no se encuentran a menudo. Sos un tipo muy... No, pero de verdad, porque... yo hago radio y a veces conseguir un entrevistado que esté dispuesto, que no te conoces por teléfono, no es tan fácil, ¿no? A veces te dicen sí y son un ratito, 15, 20 minutos y bueno. Y en el caso tuyo, rápidamente percibí que eras un tipo muy copado, muy brindado, muy cariñoso. Y después que vi Sonrían, bueno, lo confirmé ampliamente. Así que te quiero agradecer muchísimo, no solo la entrevista, sino la calidad de persona que sos. Bueno, muchas gracias. No sé si eso hay que agradecerlo, pero a mí me surge decirlo. Muchas gracias, me emociona, gracias.
No, pero... Yo soñé esto, ¿viste? Trato a esta altura de mi vida, bueno, en realidad siempre fui por este camino, pero cada vez voy más por este camino. De ser sincero, de decirte de verdad lo que pienso. Ya no tiene sentido autoengañarme, si bien siempre le escapé a esa posibilidad. Quizás alguna vez me autoengañé, ahora ya no, ahora digo lo que pienso, y si al otro no le gusta, ¿qué voy a hacer? Es lo que yo creo. Lo peor que puedo hacer es ser un deshonesto a nivel intelectual. Si no quiero, ya no. Porque además, ¿sabes qué? Hablábamos de Woody Allen, ¿no? Y hay una película que a mí me marcó a fuego, que la recomiendo con fervor, Selig, que es la historia sí, Selig, el hombre camaleón, sí. Claro, que en realidad para ser feliz hay que ser uno mismo. Y él ahí también descubre algo más hermoso que a mí me pasó, Él al principio dice, solamente quería ser querido y por eso me distorsionaba. Al final, lo que cambió mi vida no fue la aprobación de muchos, sino el amor de una mujer. Y a mí me pasó eso. En este caso ya 2 mujeres, porque tengo una hija. Ya está. Te digo la verdad, y te lo digo de corazón, yo me siento de hecho. Estoy muy feliz, todo lo que viene es de más. Estas son las entrevistas que me nutren, porque aprendo, porque me emociono y que me hacen pensar y concluir una vez más que vale la pena hacer radio, hablar con personas como vos, de verdad. Gracias, querido. Hemos hablado con Diego Recalde, músico, productor, guionista, linda persona. Abrazo grande. Abrazo grande y siempre en contacto, para lo que necesites de este lado. Chau, nos vemos.